Muy bien, continuando con esta presentación, vayamos a lo que es aritmética u operaciones en el conjunto de los números naturales principalmente. Se definen la suma y la resta. La suma entre dos números x e y, digamos números que son naturales, dan igual a un número z. Los números x e y se denominan sumandos y el resultado es la suma. En la resta, tenemos que la resta nos da también otro número z, se le llama minuendo al primer número en la resta, sustraendo, que es la cantidad que yo sustraigo, la cantidad que yo resto al minuendo, y el resultado de esa operación se denomina resta. Ahora algunas propiedades de la suma y la resta dentro del conjunto de los números naturales. La primera es la clausura. Eso quiere decir que si x e y pertenecen a los números naturales, entonces la suma de x e y también pertenece a los números naturales. Un ejemplo, sumemos 2 y 5, eso nos da 2 más 5, que es 7, que sabemos que pertenecen a los números naturales. Es una propiedad de este conjunto. Cualquier suma que nosotros realicemos con números de este conjunto siempre nos va a entregar un resultado que también pertenece al mismo conjunto. Otra propiedad. Ahora, estas propiedades por lo general uno las enseña y dicen para qué me sirven, qué objetivo cumplen, pero en verdad existe y está y son útiles. La conmutatividad nos permitirá a nosotros realizar operaciones en el orden que nosotros prefiramos, siempre y cuando mantengamos ciertas reglas. Lo mismo sucede después con la asociatividad cuando lo expliquemos. Pero veamos en qué consiste básicamente. Si yo tengo una suma de dos números a y b, eso es lo mismo que b más a. Así se ve muy sencillo, quizás inútil, pero ya veremos a medida que vayamos desarrollando ejercicios que esta relación cumple con algún propósito en algunos de ellos. Un ejemplo, 1 más 3 es exactamente lo mismo que 3 más 1. Simple, ya veremos más adelante cómo nos podemos beneficiar de esa propiedad. Otra propiedad también bastante útil es la de asociatividad, que tiene que ver con que si yo tengo la suma de A con B más C, yo puedo cambiar el orden de prioridad de esta operación de la siguiente manera. Es decir, si en el primer caso primero resolvíamos la suma de B y C y luego sumábamos A, también podríamos haber calculado A más B y luego sumarle C. Esto tiene que ver con el uso de los signos y las operaciones y prioridades en la aritmética. Siempre y cuando nosotros utilicemos los signos convenientemente y como corresponde, vamos a poder realizar este tipo de operaciones. He utilizado la suma para explicar lo que es clausura, conmutatividad y asociatividad, pero estas también se aplican para la resta, salvo el de clausura para el número 1. Yo no puedo restarle 1 al número 1 y obtener un elemento dentro de los números naturales. ¿Por qué? Sabemos que el 1 es un número natural, el 1 también es el mismo número, por lo tanto es natural, y la resta de ellos es igual, ya lo sabemos, a 0. Pero 0 no pertenece a los números naturales. Por lo tanto, la resta no cumple con la propiedad de clausura dentro de los números naturales para el número 1. Pero eso se soluciona creando un nuevo conjunto en el cual aparece el número 0 y a ese conjunto se le llama números cardinales, que es el que vamos a ver más adelante. Otras operaciones que se realizan en los conjuntos de los números naturales, en el conjunto de los números naturales, es el de multiplicación y el de la división. Se llaman factores a aquellos números que yo multiplico y se llama producto al resultado de esa multiplicación. Por otro lado, en una división, llamamos dividendo al número al cual yo lo divido por un número que denominaremos divisor, y el resultado de esta división es un cociente. Como estamos trabajando con los números naturales, no son números decimales, por lo tanto no vamos a obtener décimas y nos vamos a quedar con un número R que vamos a denominar resto.
la división cumple con la cualidad de que se puede verificar que x, que era el dividendo, siempre va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente y sumado con el resto. Un ejemplo sencillo de esto es 5 dividido en 2. Sabemos que el 2 cabe 2 veces en el 5, nos queda 4, restamos, y como resto nos queda 1. ¿Cómo verificamos que esto está bien? Tomamos el divisor, lo multiplicamos por el cociente, 2 por 2, y le sumamos el resto, más 1. 2 por 2 es 4, y más 1 nos da 5, que es el resultado, y efectivamente es igual al dividendo. Propiedades que cumplen la multiplicación. Está la clausura, es decir que dados números x e y que pertenecen a los números naturales, la multiplicación también pertenece a los números naturales. La conmutatividad es la propiedad en que nos dice la clásica frase de que el orden de los factores no altera los resultados. Si tenemos x por y, eso es lo mismo que y por x. También tenemos la asociatividad, que si tenemos la multiplicación de x con y por z, eso es exactamente lo mismo que x por y multiplicado por z, que también cumple con un objetivo o nos beneficia en algunos problemas, sobre todo de factorización, simplificación, amplificación, de sumas de fracciones, de resta de fracciones, etc. Esta propiedad se va a utilizar muchísimo. En ecuaciones también se puede utilizar esta propiedad. Básicamente lo que les permite a ustedes es escoger qué números voy a multiplicar en qué orden, siempre y cuando yo respete las convenciones de prioridad de operaciones matemáticas. Finalmente existe un elemento llamado elemento neutro, que es un elemento de los números naturales, es decir, es un número que cumple con la siguiente propiedad. El elemento neutro, llamémoslo por ahora en, multiplicado por cualquier número x perteneciente a los números naturales, me va a dar como resultado x. Como podrán notar, ese elemento neutro que al ser multiplicado por x me da igual a x, es el número 1. Es decir, es un número que al aplicar la multiplicación me lo deja tal cual, no le produce ningún cambio. Y ese número es el 1 y se llama elemento neutro. Entonces, si existe el neutro multiplicativo, ¿cuál es el neutro aditivo? Nuevamente necesitamos un elemento que en la adición no me produzca ningún cambio. Como estamos hablando de los números naturales, ese número no existe. El 1 no nos sirve. Por ejemplo, 5 más 1 es igual a 6. Me produce un cambio en el número, ¿cierto? ¿Qué número, al ser sumado al otro cualquiera, me lo deja tal cual? Sabemos que ese número es el 0, pero el 0 no es un número dentro de los números naturales, pero sí pertenece a los números cardinales. Es así entonces como nacen los números cardinales. Nacen como una necesidad de representar un objeto que básicamente no representa nada más que nada, el vacío, que no produce ningún cambio en la propiedad de la adición.